Alumnos, bienvenidos a la videoclase de la unidad número 1 del módulo Procesos Psicológicos Básicos. Esta unidad es denominada la sensopercepción, es decir, vamos a abordar lo que es la sensación y la percepción como procesos psicológicos básicos. Son mecanismos que permiten conocer el mundo y es ahí donde está su relevancia. Los temas a abordar: vamos a revisar la sensación, la modalidad de sentido y los umbrales sensoriales, que se refiere a toda actividad nerviosa que tiene una respuesta en el organismo. Vamos a revisar la percepción desde el enfoque de la psicología de la Gestalt, que vamos a explicar. Vamos a revisar el principio de la forma y las leyes gestálticas de la organización perceptiva. Vamos a partir por la definición de los procesos psicológicos básicos. El primer punto relevante a considerar es que se trata de una serie de procesos interdependientes que permiten el procesamiento de información. Esto quiere decir que son procesos que interactúan de manera conjunta, que se relacionan, y a partir de ellos es que se permite hacer un procesamiento de la información que está presente en el ambiente, en el contexto, en el entorno que rodea al organismo. El segundo punto significativo es decir que los procesos psicológicos básicos tienen un rol adaptativo, es decir, nos permiten adaptarnos, adecuarnos a un contexto específico, nos permite conocer e interpretar la realidad que tenemos alrededor. Y el tercer punto es que las experiencias pueden acelerar o retrasar su aparición y evolución. Es decir, si bien hay una base biológica que permite conocer e interpretar la realidad, siempre estamos expuestos a experiencias que nos entrega el ambiente. Y esas podrían o acelerar en términos de estimularnos a desarrollar estos procesos psicológicos, o podrían retrasarnos generando una especie de obstaculizador en esa experiencia psicológica. Entonces, para comenzar, es importante mencionar que la sensación y percepción se trata de un proceso básico que es de índole biológica. Es decir, nosotros tenemos como seres, como organismos vivos, conscientes, tenemos ciertos receptores que son los que permiten conocer, identificar, interpretar lo que ocurre en nuestro entorno, ya sea en un ambiente interno, ya sea como en el ambiente externo. O sea, esos receptores nos ayudan a identificar el calor, el frío, el hambre, y también nos ayudan a identificar contextos que pueden ser peligrosos, hostiles o gratificantes. Cuando logramos o recibimos una estimulación, se genera una activación de ciertos receptores, y esos receptores están relacionados con un órgano, que en este caso tiene que ver con los 5 sentidos. Esto genera una actividad en cadena en el sistema nervioso central y es lo que nos permite tener conciencia del mundo exterior, y finaliza este proceso sensoperceptivo en la construcción significativa de la realidad. Es decir, la realidad tiene sentido y significado en la medida que yo interpreto ciertos estímulos que vienen tanto del organismo en términos del medio interno como el medio externo. Para comenzar, es importante diferenciar lo que es la sensación de la percepción, aunque no existiría la percepción sin que primariamente pasáramos por la capacidad de sentir. La sensación es el efecto inmediato de los estímulos en el organismo. Dice, el medio interno y externo provee energías que activan los receptores e inician cadenas de actividad en el sistema nervioso central. Aquí los órganos fundamentales son los sentidos, quienes capacitan al ser viviente para tomar conciencia del mundo. Es decir, el medio, tanto interno o externo, provee energía, se activan ciertos receptores, eso genera una respuesta al nivel del sistema nervioso central, y esa interpretación genera una sensación. Por tanto, la sensación tiene directa relación con los órganos de los sentidos. Acá encontramos los órganos de los sentidos. Dice, se detecta la energía física del ambiente o entorno y se codifica en señales de tipo nervioso.
Entonces se trata de un procesamiento cerebral primario procedente de nuestros sentidos. ¿Cuáles son nuestros sentidos? La vista, el tacto, el olfato, el gusto y el oído. Si pudiéramos decir cómo el ser humano conoce el mundo, bueno, sus primeras experiencias significativas desde el proceso de gestación, en la infancia y de ahí en adelante, es a partir de los órganos de los sentidos. Por eso es tan significativo todo lo que tiene que ver con recibir información sensorial, porque es la que nos permite conocer la realidad. ¿Cómo funciona la sensación? Aquí vamos a encontrar dos conceptos. Uno que tiene que ver con el umbral, y el umbral tiene que ver con la forma en que yo discrimino lo que siento y no siento. Y de alguna manera se ha estudiado que existe cierta estandarización de qué tiene que tener el estímulo para yo poder generar una respuesta. Y a eso se le llama umbral absoluto. ¿Qué dice como definición? Estimulación mínima necesaria para detectar un estímulo específico. Dicha estimulación se establece tras presentar un estímulo a un sujeto y ser detectado el 50% de las veces. En la detección de estímulos influye obviamente nuestra experiencia, expectativa y motivación. Aquí aparecen otros factores psicológicos que son muy significativos. Se dice que se tiende a percibir efectivamente lo que cumple con nuestras expectativas. Es decir, por ejemplo, una persona que tiene miedo a un lugar, necesariamente cuando vaya va a tener sensaciones de que siente, escucha, ve algo, porque eso cumple con sus expectativas y con su motivación. En el caso de la adaptación sensorial, dice que es disminución de la sensibilidad como consecuencia de una estimulación constante. Los estímulos tienen que ser novedosos para que el organismo responda a ellos. Si no es así, se genera una habituación o adaptación sensorial, y eso implica que no necesariamente estamos respondiendo de manera constante y permanente a estímulos, ya que son repetitivos. Dice, la explicación a dicho fenómeno es que después de una exposición constante a un estímulo, la frecuencia de excitación de nuestras células nerviosas disminuye. Por eso se usa coloquialmente el decir es que está acostumbrado a ese estímulo. Eso tiende a normalizar o naturalizar una conducta porque se está constantemente expuesto a eso. Bueno, esta que era la base simple, que es la sensación, que tiene que ver con una biología, con un organismo que responde a los estímulos ambientales, luego comienza a trabajar un proceso psicológico que es un poquito más complejo y que tiene relación con la percepción, la capacidad de percibir. La percepción selecciona estímulos, los organiza y posteriormente interpreta. Por tanto, se usa muchísimo la palabra de yo percibo que está ocurriendo tal cosa. Desde mi percepción, porque eso implica un sujeto individual que a partir de la información que tiene de los hechos, de los eventos, selecciona, organiza e interpreta. Y eso nos hace únicos e irrepetibles. No obstante, existen muchos estudios que mencionan que en general el organismo, desde el aspecto más biológico, más instintivo y primitivo y básico, organizamos la información como un todo. Y es por eso que cobra mucha relevancia la psicología de la Gestalt. Gestalt es un concepto, es un sustantivo alemán y que no tiene una, podríamos decir, traducción literal, pero se asocia a la forma. Entonces podríamos hablar que la psicología de la Gestalt es la psicología de la forma. Dice que los sujetos constantemente reciben diversas sensaciones y las organiza en una forma, en un conjunto o una Gestalt. El principio central de la Gestalt es la idea de que los seres humanos percibimos el mundo en totalidades. Su lema es: el todo es más que la suma de las partes. Siempre el cerebro busca configurar la información en un todo para poder generar conclusiones de lo que está percibiendo. Entonces, el aprendizaje tiene lugar mediante el insight
o la toma de conciencia a partir de la consideración del contexto como un todo. Generalmente las personas interpretan cuando tienen ciertos elementos de la realidad, los juntan, los reúnen, los configuran y desarrollan una gran conclusión respecto a esa situación. Y por eso se dice, tuvo un insight, tuvo un aprendizaje, tuvo una posibilidad de tomar conciencia de que esa realidad es un todo. Existe una conexión entre los elementos de la realidad. Es una forma de estructurar la información que recibimos del contexto. Entonces, en ese sentido, la percepción de la forma habla de que el ser humano percibe a nivel cerebral, o la organización perceptiva cerebral, habla de que observamos la figura y el fondo. En este punto es importante mencionar que la figura y fondo, la figura puede pasar a ser fondo y el fondo puede pasar a ser la figura. La figura se percibe de manera independiente un objeto, estímulo que nos interesa. Por tanto, si este es el primer imagen a revisar, puedo ver como la figura una copa y el fondo dos perfiles, o al revés, puedo ver los dos perfiles y de fondo la copa. Entonces, cada una de estas imágenes tiene relación con esta relación entre figura y fondo que hace el cerebro, y que ustedes pueden jugar con ambas y ver ambas, pero siempre van a ver primero al estímulo que a ustedes más les interesa. Aquí se pueden ver dos animales de perfil o se puede ver el árbol. Lo importante es que siempre lo vemos como un todo. Figura se percibe de manera independiente un objeto, estímulo que nos interesa. Fondo, lo que le rodea, no obstante, es reversible, por lo que puede convertirse en figura. Esta es la ley de la forma que define la psicología de la Gestalt y que es la manera en que el ser humano percibe el entorno. Respecto a las leyes de la percepción, la Gestalt define 4. Proximidad. En ese sentido habla de que los elementos que están próximos tienden a agruparse. Por tanto, en las figuras o en las formas que uno ve, los que son parecidos se agrupan y se transforman en una hilera. Las personas dejan de percibir punto, 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 sino que lo que ven es una hilera de puntos, es decir, los aproxima. La semejanza es la ley que indica que los elementos que son parecidos tienden a agruparse como un todo, ya dejan de ser partes parecidas y se transforman en un todo. La ley de continuidad implica que, a pesar de que pudieran haber elementos que están fuera de la imagen total, siempre se van a agrupar y van a continuar un camino. Es como ver un camino hasta el fondo, siempre se va a ver completo. Se continúa con la imagen a pesar de que hubieran elementos que podrían estar incompletos, que es relacionado con el principio de cierre, que dice que a pesar de que faltan algunos cierres en algunas figuras, yo siempre los voy a ver como una figura total. En este caso el ejemplo se muestra que falta para que cierre un triángulo, sin embargo, no porque les falten esas orillas a ese triángulo, yo dejo de ver el triángulo que es el todo. Es una manera de organizar, de percibir un todo, no por partes. Conclusiones respecto al proceso de sensación y percepción. Lo primero es decir que resulta difícil hablar de sensación sin mencionar la percepción. Ambos son procesos básicos, interdependientes, de índole biológica, que generan experiencias psicológicas. Es decir, aquí tenemos un componente biológico que se transforma en una experiencia que es psicológica y por tanto además influye el contexto social y cultural donde se desarrolla la sensopercepción. La sensación es una reacción cerebral ante los estímulos ambientales que fue alertada a partir de los sentidos. Aquí tiene un rol protagónico los sentidos. Y la percepción interpreta como un todo la experiencia y le otorga un significado que es único y particular en ese sujeto. Y para finalizar, ambos permiten conocer e interpretar la realidad. Lo importante de este proceso sensoperceptivo es que como son interdependientes, también se relaciona mucho con la atención, con la memoria, y de aquí en adelante los vamos a ir cada vez
agrupando para poder compararlos y relacionarlos y terminar en una integralidad en términos de procesos psicológicos básicos. Bueno, a partir de las conclusiones recién mencionadas, los invito a participar activamente en la unidad número 1, a resolver sus dudas, a participar del foro, a poder también revisar la bibliografía, tanto obligatoria como complementaria. Es muy importante que podamos ir complementando información también con sus propias experiencias en torno a estas temáticas tan relevantes para el área de la psicología. Les deseo mucho éxito en esta unidad.